En Epcon Group nos hemos consolidado como una empresa dedicada a la innovación e integración de soluciones y tecnologías avanzadas que cumplan con los objetivos de nuestros socios, además de acompañar el desarrollo tecnológico de transformación digital y de ciberseguridad de diferentes sectores, teniendo la visión de ser una empresa líder que marque tendencia en soluciones tecnológicas multidisciplinarias. In the Intelligent World 2030, digital government adapts to people's livelihoods. A dynamic and multidimensional labor force, blending human insight with robotics, AI, and more, becomes a key factor in production. People's focus shifts beyond material wealth, and digital means achieve digital equity and fairness, as well as taking control of the metabolism, the very health of the earth. New connectivity, new computing, new platform, new ecosystem. These build the foundation of the Intelligent World 2030. New connectivity, 5G-based communications technologies enable ubiquitous connectivity and all-domain perception. New computing, from silicon computing to optical computing and quantum computing, from all-flash to DNA storage. An open computing ecosystem enables pervasive intelligence. New platform, the ongoing accumulation of industry experience into a converged digital platform, which can be inherited, ultimately enabling digital innovation in all industries. New ecosystem. The SAPO-based collaborative ecosystem provides more comprehensive customer-oriented commercial solutions. Welcome to the Intelligent World 2030. Intelligent, green, and resolutely people-oriented. Ok, muchísimas gracias. Estamos por iniciar nuestra segunda ponencia. Por favor, les pido que pasemos el brief de nuestro siguiente panelista, Manuel Alonso. Por favor. Dr. Manuel Alonso Coto, consultor internacional en transformación digital, Digital Innovation Director, Executive Education y Business School. Editoriales tan prestigiosas como Pearson, Arista, Wolters Kluwer o Planeta han publicado sus exitosos libros sobre transformación digital, Digital Transformation, empresas colectivas e internalización sobre canales digitales, Marketing Digital, Tengo 30,000 fans y ahora qué, Marketing Directo 2.0, el plan de marketing digital, Digital Self-Branding y The Second Life al marketing en metaversos, además de otros enfocados al marketing tradicional, estrategias de marketing en tiempos de inteligencia artificial, marketing político, marketing jurídico y la versión española de Conversational Capital. Ha escrito más de 50 artículos relacionados con el marketing tecnológico, aparte de múltiples casos y notas técnicas. Además, es consultor en estrategias y transformación digital en múltiples sectores. Estas nuevas experiencias le llevan a especializarse en temas como robótica, área en la que actualmente prepara un nuevo libro. Excelente. Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte por allá en España. Un gusto saludarles. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por ahí? Excelente. Aquí cantando bajo la lluvia el día de hoy. Buen clima, medio británico, pero bastante fresco. ¿Qué tal el clima por allá? ¿Ya se regularizó?
Bueno, sigo viendo 30 grados, pero bueno, aquí me ven que están ustedes muy elegantes y yo estoy sin corbata, ¿no? Siguiendo las directivas del gobierno para el ahorro de energía. Ya saben el lío que tenemos por acá con Europa. Precisamente el Banco Central Europeo subía a 0,75 los tipos hoy, o sea que vamos, tenemos un día calentito en lo financiero y también calentito con más de 30 grados en lo climatológico. Así que disculpen que no lleve corbata. Es pura envidia, Manuel. Pues muchísimas gracias. Te cedo cámaras y micrófonos para que por favor nos compartas tu información. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, pues creo que tengo que compartir yo la presentación, ¿verdad? O no, la presentación la van compartiendo ustedes. No, la transmitimos desde acá, Manuel, por favor. Adelante, Listo, perfecto. presentación. ¿Listo? Adelante, Manuel. ¿Está la presentación compartida? La están Sí, porque yo no la subiendo. estoy viendo. Listo. Ahora, perfecto. Bueno, pues bienvenidos a todos. Es un gusto estar aquí de nuevo con mis buenos amigos de EFCON. Y bueno, vamos a hablar, como no, de transformación digital. Pero he estado escuchando atentamente el panel anterior, que bueno, me ha resultado tremendamente enriquecedor y que encaja precisamente, next, siguiente diapositiva, por favor, voy a decir next para que sea más rápido. Bueno, encaja perfectamente con lo que vamos a ver a continuación, porque ya estamos viendo cómo esta transformación digital, esta cuarta revolución que estamos llamando transformación digital, nos llega en oleadas. Entonces, bueno, lo que se ha estado hablando en el anterior panel responde a las dos primeras oleadas. Unas tecnologías como el cloud que estábamos hablando, me encantó la parte en la que se comentaba como el cloud puede ser público, puede ser privado o puede ser híbrido, correcto. El cloud es más una filosofía de trabajo, es decir, tener los datos y los aplicativos disponibles 24/7 desde cualquier lugar. Por supuesto que luego hay regulación. Evidentemente, aquí, por ejemplo, en Europa estamos teniendo que cambiar todo porque ya no nos van a dejar tener esa data albergada en el cloud en servidores que no estén ubicados en la Unión Europea. Y todo eso va a entrar a partir de 2025, con lo cual imagínense con qué celeridad Amazon, por ejemplo, está para su AWS, está teniendo que abrir plantas de servidores acá en Europa para que, por ejemplo, el BBVA, toda la parte de crítica de su negocio que la tiene en un cloud AWS, la pueda pasar a tener en servidores europeos. Bueno, se ha hablado de cloud, se ha hablado de Big Data, totalmente de acuerdo con lo que se está hablando, la importancia de modelizar los datos. Continuando con la disertación del panel anterior, yo tenía un profesor muy bueno de tecnología y ha fallecido, que decía, un ordenador no es nada más que un tonto muy rápido, los listos tenemos que ser nosotros. De eso va el Big Data. Tenemos un montón de datos, pero tenemos que modelizarlos, porque claro, en esta segunda oleada en la que también se está hablando de IoT, también han estado ustedes hablando de blockchain, estamos empezando a ver cómo nuevas oleadas de tecnología llegan en el horizonte y claro, se empezaba a hablar de inteligencia artificial y estoy totalmente de acuerdo con lo que se estaba diciendo. La inteligencia artificial no puede funcionar sin un buen modelizado de datos. No podemos pretender que la máquina tome decisiones sin previamente haber modelizado muy bien los datos para que tome esas decisiones de forma autónoma. Muchas veces a mí como consultor me llegan empresas acá en España que me dicen, oye, quiero montar un sistema de inteligencia artificial para dentro de un mes y ni siquiera tiene los datos modelizados y le hago ver cómo va a tener que pasarse un mínimo de 3 años modelizando datos antes de poder poner, por ejemplo, en marcha un sistema de inteligencia artificial que le permita regular los precios. Se ha hablado muchísimo también de blockchain, estaba una vez más totalmente de acuerdo con mi compañera Tequi, yo también me defino como Tequi, cuando nos comentaba, oiga, blockchain va mucho más allá de las criptos, ¿listo? Blockchain, sobre todo, bueno, pues nos permite el tema de smart contracts. Esa es una de las grandes cosas que van a venir de ahora en adelante, pero otra cosa que nos permite también es anonimizar los datos para poder venderlos. Eso ya lo estamos viendo en sectores que van tecnológicamente más avanzados que el sector financiero, como es el sector médico, donde historiales de pacientes, aquí en Europa tenemos dividida, bueno, pues todo el tema de compliance en 3 tipos de datos, datos básicos, datos, digamos, reservados y datos especialmente protegidos, los datos médicos como los de religión,
o de etnia son especialmente protegidos. Bueno, pues incluso los datos nivel 3, como por ejemplo un historial médico, encriptándolos utilizando blockchain, se están pudiendo anonimizar para venderlos al Big Pharma y hacer que los hospitales ganen un buen dinero. Bueno, es un camino que está empezando a llegar también al sector bancario. Así que, bueno, encajando todo lo que se ha hablado en el panel anterior, que sería primera y segunda oleada, vamos a centrarnos ahora en lo que sería el futuro. Next. Veamos la tercera y la cuarta oleada. ¿Qué nos viene de ahora en adelante? Bueno, pues ahí lo están viendo. Ahora mismo mi señal desde aquí, desde Madrid, ya está saliendo por 5G. Por otro lado, tenemos redes sociales de tercera generación. Por otro lado, llega una inteligencia artificial a la cual, bueno, pues ya empezamos a trabajar desde mi consultora en proyectos en banca, y se lo voy a comentar, a los cuales, bueno, pues le empezamos a sacar partido. Bueno, voy a hablar un poquito también de metaversos, esa tecnología de tercera oleada que, bueno, ustedes hoy ya están en cierta forma disfrutando aquí, acercándose un poquito a ella gracias a, bueno, pues el poderío tecnológico de nuestros amigos de EFCON. Y, como no, vamos a empezar a hablar también un poquito de Neurotech. Vamos a dejar dos tecnologías para más adelante, porque, bueno, pues tenemos todos la mirada fijada en 2030. ¿Listo? Todos, bueno, pues la agenda global que muchas veces nos marca el foro de Davos, pues nos ha puesto esa fecha ahí casi cabalística de 2030, bueno, en la cual pues el mundo va a cambiar, ¿no? No solo desde una perspectiva tecnológica, sino desde una perspectiva social, ese famoso mantra de no tendrás nada y serás feliz. Lo que ocurre es que ya estamos en 2022, 2023 ya está a la vuelta de la esquina, tenemos que ir preparándonos. Entonces lo que ocurre es que gracias a la pandemia trajo cosas espantosas, como decía mi compañera antes, pero trajo esa aceleración de plazos que vemos ahí consignada. Estas tecnologías de tercera oleada que se esperaba que estuviesen listas para 2025, ya estamos empezando a trabajar con ellas en 2022 y nos abren el foco de lo que será un estándar tecnológico para el año 2030. Para el año 2030 empezarán a consolidar otras tecnologías como la computación cuántica, como la nanotecnología. Pero hoy por hoy, next, tenemos que centrarnos en estas 5 tecnologías que estamos viendo aquí. Redes sociales de tercera generación, ¿qué tenemos que ir haciendo con esto? 5G, ¿qué tenemos que ir haciendo con esto? Inteligencia artificial, la máquina no es inteligente, totalmente de acuerdo, la inteligencia la ponemos nosotros, pero tenemos que ir modelizando los datos para que en el año 2030 esas decisiones más rutinarias las esté tomando la máquina. Los metaversos y, por supuesto, la neurotecnología. Así que vamos a ir desgranando todas estas tecnologías una por una y vamos a dejar para el final un pequeño debate al respecto de, bueno, cuál va a ser el rol del ser humano en un mundo tan tecnificado como el que vamos a tener en 2030. Next. Vamos a empezar hablando de, bueno, pues estas redes sociales de tercera generación. La primera ya está en boca de todos. Estábamos hablando de TikTok, un TikTok que, bueno, parece que, bueno, pues llega de la mano de los más jóvenes, pero en otros mercados, yo trabajo mucho en Latinoamérica, en México, en Colombia, en Perú, Ecuador. En Latinoamérica todavía no están así, pero fíjense que acá en Europa 1 de cada 3 usuarios de TikTok ya tiene más de 40 años. Es decir, esto se está convirtiendo en una red generalista, ¿eh? Facebook está teniendo graves problemas. Bueno, Meta, porque hasta el nombre han tenido que cambiar, dado los graves problemas que tiene, con Instagram estancado, con Facebook, la vieja red social, en franca decadencia. No se está sabiendo subir al carro de esta tercera oleada. Por otro lado, next, por favor, aparecen, bueno, redes sociales nuevas como la que tenemos ahí, BeReal. No sé si han oído hablar de BeReal. BeReal, en crecimiento exponencial ahora mismo entre nuestros jóvenes, bueno, pues es la red del final del postureo. No sé si en México le llaman postureo a eso que vemos en Instagram todo el día de la gente tratando de mostrar una vida maravillosa que no es real. Por eso la red social se llama BeReal.
la generación más joven, la generación alfa, la que está ahora acabando el bachiller, bueno, pues está huyendo de TikTok. Eso que nos parece tan nuevo, eso que incluso en la anterior panel hasta se caricaturizaba un poco, ¿no? Lo de mónteme una aplicación con TikTok que venda mucho. Bueno, pues fíjese que hasta TikTok, bueno, se está empezando a quedar un poquito anticuado, ¿no? Y si, por ejemplo, estamos hablando de captar clientes jóvenes, estamos hablando de captar cuenta joven aquí en España, estamos empezando a montar campañas en Be Real. ¿En qué se diferencia Be Real? Bueno, pues lo tienen ustedes ahí para evitar el postureo, para evitar un mundo artificial del que estas nuevas generaciones quieren huir y no se sienten cómodos con ese, bueno, pues estar ahí acicalándose, poniendo un fondo maravilloso, perfecto, donde a lo mejor estás en una playa totalmente polucionada y estás cogiendo el mejor ángulo. Mire, solo se puede postear una vez al día. Las nuevas generaciones, bueno, se está produciendo un back to real, es decir, una vuelta al disfrutar también de la vida física. Estamos hablando de la gente más joven, ¿eh? Estamos hablando de gente por debajo de 20 años y solo se puede postear una vez al día, solo se pueden postear 2 minutos, solo lo ven tus amigos, pero sobre todo se arrancan todas las cámaras del móvil de tal manera que se grabe todo lo que está ocurriendo alrededor. Por supuesto, el formato dominante es el vídeo. Estas nuevas generaciones, ya ocurría con la generación Z, no leen. Bueno, cambia el concepto de redes sociales, ¿eh? Somos las generaciones más mayores, somos la generación Y, la generación X, que es la mía, la que estamos ahí con el postureo, las que estamos locos con Instagram, mientras Facebook se ha quedado un poquito para los boomers. Next. Y tenemos que aprender a manejar la omnicanalidad, no solo desde dispositivos móviles, sino desde unas redes sociales que empiezan a incluir redes sociales de tercera generación, como TikTok, pero también como otras que vamos a ver ahora. El primer ejemplo ya se lo he puesto, que es Be Real, pero hay muchos más. Next, siguiente, por favor. Tenemos el caso de Twitch. Es tremendo lo que está ocurriendo con Twitch. Mientras Be Real es la red social de la generación alfa, la gente que tenemos ahora mismo cursando bachillerato, bueno, Twitch se ha convertido en la red social aquí en España de la generación Z. Una generación Z que ha visto cómo la Y le ha invadido TikTok y está huyendo hacia Twitch. Está huyendo hacia, bueno, pues una red social que hasta hace poco era una red social solo para gamers. Y bueno, seguro que muchos aquí tienen hijos en esa edad, piensen cómo sus hijos están pasando el día siguiendo a streamers y además siguiéndoles pagando una suscripción muy jugosa para esos streamers. Siguiente, next. Es el caso de Ibai Llanos. No necesito presentar a Ibai Llanos, ¿cierto? Es ahora mismo el hispanohablante más influyente. Sirva como dato que en el lanzamiento de la PS5 en todos los idiomas de habla hispana, bueno, pues el canal de lanzamiento fue el Twitch de Ibai, en el que se lanzó un vídeo de 10 minutos que hizo historia y por el cual, bueno, continúa sin hacerse pública la cifra pagada a este streamer, si bien se está hablando en los mentideros de aquí de Madrid, el cotilleo que decimos, nos habla de $1,500,000 pagados. Bueno, yo ahora mismo estoy trabajando con desde mi consultora, con una franquicia de comida rápida española para toda Latinoamérica y lo que vamos a hacer es que Ibai aparezca en su canal de Twitch los domingos en la noche, cuando conecta con Cristiano, cuando conecta con Messi, va a aparecer en las próximas semanas comiendo esa comida rápida. Esto es lo que tenemos que entender. Las redes sociales están cambiando, ya no son esas redes sociales de primera generación que seguimos utilizando, como por ejemplo LinkedIn, o de segunda generación que seguimos utilizando, como por ejemplo, bueno, YouTube o Facebook de primera, LinkedIn o Twitter o Instagram de segunda, LinkedIn o Facebook de primera. No, estamos teniendo que empezar a utilizar otras redes sociales en ese modelo Solomo que se caricaturizaba un poco antes diciendo aquello de mónteme un TikTok, una app con TikTok que venda mucho, ¿no? Pero lo cierto es que, amigos, si queremos llegar a un público
que es claramente el futuro, esta es la forma en la que tenemos que proceder. Next, por favor. Pero no es exclusivamente Be Real o Twitch, tenemos también Discord. Bueno, Discord entre la gente, está un poco entre las dos generaciones, entre la alfa y la Z, y van a ser las redes del futuro con las que te vamos a tener que lidiar en estos años que nos van a desembocar en el 2030. Bueno, pues es la red más utilizada. Mis alumnos de grado se comunican en Discord. Hemos tenido que poner a profesores en mi universidad, mi alma mater, en el Instituto de Empresa, hemos tenido que ponerles, aunque yo doy clases también en Anáhuac, en México, pero mi alma mater está aquí en Madrid, es el Instituto de Empresa, hemos tenido que poner a los profesores en, canales de Discord a dar las tutorías. Next, por favor. Y bueno, lo que no nos puede ocurrir es lo que le ocurría a Matías Prats. Este es el conductor de telediarios, el presentador de noticieros más importante de España, que bueno, durante la COVID, cuando Ibai y las redes sociales de tercera generación empezaron a ser mainstream, bueno, pues ni siquiera sabía quién era, ¿no? Fue muy simpático este momento en el cual, bueno, pues casi que le gastó una broma diciéndole, bueno, bienvenido a los grandes medios, aquí estamos delante de una audiencia de 6 millones de espectadores, que para España, que es un país de 47, está muy bien, sobre todo para ser una televisión tradicional. Y Ibai le contestó, no, bienvenido tú a las redes sociales de tercera generación, Matías, que están escuchándonos ahora 62 millones de personas porque tengo todas mis redes sociales pinchadas. Y miren la carita que le quedó al presentador y miren qué malo lo que tuiteó Ibai diciendo, haciendo una videollamada con mi abuelo que no le puedo visitar por el COVID. Bueno, esto es lo que nos espera. Hay más, no tengo más tiempo, pero podríamos lucubrar sobre cómo Slack está sustituyendo a LinkedIn y cómo la gente joven, la generación Z que está incorporando a nuestros equipos, no utiliza Slack. Precisamente estos días estoy dictando para Anáhuac un programa que se llama Transformación Digital de Recursos Humanos 2.0, donde mañana en la noche estoy analizando precisamente el impacto de Slack. Next, por favor. Un último ejemplo. Vean ustedes la que ha sido considerada mejor campaña post-COVID por la American Marketing Association. Es de la NFL para anunciar la vuelta del público a los estadios después de la primera oleada de la pandemia. Miren el medio social que están utilizando. Están utilizando TikTok. Next, por favor. Pero yo mismo, que llevo la cuenta Subway España desde mi consultora, fíjense, público joven, Subway, estudiantes, gente muy joven, estamos utilizando Twitch. Donde antes estamos utilizando otros medios sociales, estamos utilizando Twitch. Hemos sustituido los viejos cupones de venga a cenar 9 veces o a comer 9 veces y la 10ª se le lleva gratis, por venga a comer 9 veces a Subway y se lleva usted una suscripción gratuita durante un año al Twitch The Gref, que después de Ibai es el segundo streamer más influyente. Esto, obviamente, no solo está afectando al sector gran consumo. Next, por favor, está empezando a afectar también a la banca. Y no solo en España, les podría poner el ejemplo de Banco de Occidente, donde lanzamos durante la pandemia desde mi consultora una campaña llamada Cuidémonos, retando a la gente joven a que enseñase a sus papás, a sus abuelos, a manejar la banca digital para que evitasen el riesgo de contagio, de infección de la COVID en los branches. Un banco muy tradicional como Banco de Occidente, que está muy dirigido al segmento de más edad de la población colombiana, renovó su base de clientes con 750.000 jóvenes que llegaron para aprender ellos a manejar la banca digital para enseñar a sus mayores. Y esto se hizo sobre TikTok, ya que estamos hablando, lo que hablábamos en la anterior conferencia de dinerito, 750.000 nuevos clientes en un banco posicionado en la tercera edad en Colombia. Más adelante, por favor. Siguiente, next. Las redes sociales, como ponemos ahí, son la clave para la omnicanalidad bancaria. Ahí tenemos, bueno, como si comparamos la banca con un carro, la sucursal es el embrague, el móvil es el volante, pero las redes sociales son el acelerador. Y esas redes sociales están cambiando. Estamos cambiando nuestra comunicación con nuestras redes sociales. Estamos sacándole partido, por ejemplo, a ese formato vídeo que está sustituyendo al texto, porque la generación Y es la última que va a leer un comercial, un anuncio que decimos en España que queramos lanzar. Next, por favor. Eso, hay bancos aquí que ya lo manejan muy bien.
Fíjense el branded content del BBVA que bate récords y acumula 15 millones de visionados con su programa de podcast Aprendemos Juntos, especialmente brillante si lo comparamos, bueno, pues con los 14 años de existencia que le llevó a TED alcanzar esos mismos millones de visionados, y el BBVA lo ha conseguido en poco menos de 3 años. Next, por favor. Pero no son los únicos el BBVA que lo están haciendo bien. Yo aquí tengo hecho un análisis de, bueno, cómo se posiciona, porque claro, seguimos en lo que llamamos blended banking, seguimos teniendo que dar, muchos que somos techies no pasamos por la sucursal, por el branch, como mi compañera anterior, pero otros sí siguen yendo, ¿listo? Entonces, fíjense, aunque el BBVA aparece muy bien en la parte digital, en la parte offline igual ya no aparece tan bien, ¿no? Esa banca, un pequeño banco, acá en España, Banco en Galicia, next, por favor, que estamos llevando nosotros, el que aparece, bueno, pues mejor posicionado es ese blended banking del que estamos hablando, en esa creación de valor, no solo a través de los canales digitales, sino buscando el mix entre los canales digitales y los canales offline. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, pues poniendo el foco en el cliente y mirando a ver cuáles son por cada uno de los distintos segmentos etarios de edad del cliente, cuáles son los medios sociales que tenemos que utilizar. Y en los segmentos más jóvenes ya estamos metiendo todas esas redes sociales de tercera generación. Next, por favor. Bueno, el primero de los ejes que quería tocar, vamos con el segundo, vamos con 5G. Un 5G que no, ni mucho menos vamos a tener que esperar a 2030, sino que es una de las herramientas que nos van a ayudar en ese camino, next, hacia 2030. ¿Qué trae de nuevo el 5G? Bueno, pues el 5G evidentemente trae un ancho de banda más grande, que nos va a permitir, bueno, pues que el streaming, por ejemplo, va a funcionar en Super HD, pero sobre todo lo importante que nos trae es la latencia. Y lo están viendo aquí, la señal está saliendo por 5G, nuestros amigos de EFCON están trabajando también en el mismo sentido allá en el DF, y fíjense qué poco retardo estamos teniendo. Es lo que estamos llamando latencia. Y eso que lo que tenemos ahora no es exactamente 5G, que no les engañen. Yo le llamo 4,5G. El 5G real está todavía por llegar y va a desplomar la latencia, el tiempo de retardo, a 0,1, 0,2 segundos. Luego van a llegar otras cosas, hoy no tengo tiempo de entrar en esos detalles, como el slicing para las ciudades inteligentes o para el Industrial Internet of Things, ¿listo? Pero lo más importante es la latencia. Lo más importante es esa reducción de retardo, que aquí puede tener una importancia mínima, puede hacer que, oiga, prácticamente ustedes escuchen lo que estoy diciendo en tiempo real, pero yo lo que estoy diciendo no es tan importante. Next, por favor. Lo que sí es importante, por ejemplo, es lo que estamos viendo aquí, que con 5G, desde un taxi, un cirujano jefe puede supervisar una intervención quirúrgica, por ejemplo, un cáncer de colon, una intervención de cáncer de colon, conozco muy bien la operación porque mi padre la ha sufrido, una coloctomía. Si se coge pronto, el paciente queda perfecto, pero la clave es cuánto trozo de tripa corto. Si corto muy poquito, se puede reproducir el tumor. Si corto demasiado, reduzco la calidad de vida del paciente. Y eso solo la teoría de las 10.000 horas, amigos. Solo si alguien que ha estado 10.000 horas en quirófano, solo desde la experiencia se puede saber exactamente dónde hay que cortar. Así que ese tipo que lleva 10.000 horas de quirófano, como el hombre que está ahí en el atril, dando esta ponencia, y que lleva esas 10.000 horas de quirófano, sabe dónde hay que cortar. Pero luego cortar y coser es algo muy sencillo que puede hacer un cirujano joven. Este cirujano veterano no tiene que estar haciendo él físicamente la intervención quirúrgica, tiene que estar supervisando decenas de intervenciones quirúrgicas al día. Y lo puede hacer mientras está en un taxi y lo puede hacer mientras está, pues por ejemplo, tomándose el postre después de acabar, o el café después de haber acabado su comida. Y esto lo va a poder hacer a través de 5G. Adelante, por favor. Como el 5G va a ser fundamental en la autoconducción. Oigan, tenemos ya 800 taxis autoconducidos funcionando por California, funcionando, bueno, en determinadas condiciones, solo a determinadas horas del día, solo cuando no hay niebla, en San Francisco, por ejemplo, pero ya están funcionando 800, y a través de un acuerdo entre el grupo Alphabet y Mercedes eso llega a Europa, y nosotros, bueno, pues ya nos hemos anticipado, y nosotros, esto es una foto de esta primavera. Estamos ya acabando el proyecto piloto que va a permitir que un shuttle autoconducido se mueva entre los distintos edificios
de nuestro campus, del campus de mi universidad en Madrid, no va a haber conductor. No les estoy hablando de 2030. Claro, esto, muy pocas empresas todavía están aquí. Somos las empresas pioneras. En 2030 esto estará generalizado. ¿Listo? Y esto se puede hacer gracias a 5G. Next, por favor. Porque imagínense que un niño se cruza con el autobús. Miren la diferencia en metros, bueno, centímetros, si hablamos de 5G, en el tiempo de frenada, si ese niño se cruza delante del autobús. Una vez más, aquí estamos hablando de salvar vidas. Tenemos que prepararnos para un futuro en el que el 5G real, no lo que tenemos ahora, repito que es una especie de 4,5G, va a ser cotidiano. Vámonos con la tercera palanca que nos va a ayudar a llegar hasta el 2030. Next, por favor. Es el metaverso. Y bueno, ustedes están viéndome aquí a través de mi avatar, ¿listo? FCON, una vez más, marcando la tendencia tecnológica en México, nos introduce en el metaverso. Next. Pero esto de los metaversos tendrá mucho de hype. Estaba totalmente de acuerdo en lo que oía antes. Muchas veces ese tecnólogo que no tiene una buena base técnica se deja llevar por las tendencias y invierte en algo porque los demás estén invirtiendo. Bueno, el metaverso está muy verde. ¿Listo? Seguro que conocen la curva Gartner. No la he metido ya por no meter más diapositivas. Bueno, una tendencia tecnológica hace una curva así, sube, baja y después se estabiliza. Bueno, todavía no estamos en fase de estabilización con el metaverso, pero oiga, tampoco estamos en fase de subida, ya estamos en fase de subida después de la bajada. Todos estamos oyendo hablar de las tremendas oportunidades de inversión que hay en comprar tierra para luego revenderla con Sandbox, con Decentraland, con CryptoVoxel y con Somnium, que son los 4 principales metaversos. De la misma manera que oímos como Zuckerberg, bueno, pues lanza Meta, pero como un proyecto a 5 años, entre 5 y 10 en realidad. Meta a día de hoy, lo único que tiene con Horizon es una serie de chat rooms. Nosotros estamos en un programa piloto ahora mismo utilizando esas chat rooms para mejorar la interacción en reuniones entre empleados. Pero eso no es un metaverso. Si a día de hoy queremos ir a un metaverso, hay que ir a uno de estos 4. Yo no dudo que con la potencia económica de Facebook desarrollen el mejor metaverso de todos. Pero no lo tienen, ni lo van a tener en palabras del propio Zuckerberg hasta 2027. Por eso metaversos, aunque tenemos que ir acercándonos a la tecnología, les digo que es una tecnología que está un poco verde. Otra cosa es que queramos acercarnos aquí como inversores. Igual que hay, no 2.000, como decía antes, 12.000 criptomonedas, de las cuales 2.000 son rentables, pero a ver, hay 12.000, no 2.000. Tenemos un montón de metaversos. Estos 4 son mis recomendaciones para quien me pregunta, oye, Manuel, ¿dónde invierto si quiero invertir en metaversos? Bueno, yo invertiría en estos 4. Ya la decisión final se la dejo a cada uno. Next. Pero les decía que los metaversos están subiendo después de la bajada porque el hype de los metaversos ya tuvo lugar. Miren, este libro mío de Second Life al Marketing en Metaverso está escrito en el año 2008. 2008. Los metaversos no son nada nuevo. 2010 fue el hype de los metaversos. Había un metaverso que se llamaba Second Life. Adelante, por favor. Next. Bueno. ¿No sería increíble poder vencer a este monstruo en un mundo semirreal y semivirtual? Algunas, next, por favor, de las imágenes de los metaversos. Lugares antiguos. Next, si es tan amable. ¿Listo? Está haciendo referencia, bueno, pues estoy viendo que la versión acortada que les mandé no se ha puesto en funcionamiento al final. Esta es la versión larga. Bueno, ahí estamos teniendo lo que les comentaba de Mark Zuckerberg. Next, por favor, vamos a movernos un poco ágiles. Esta es la versión larga. Bueno, los metaversos, como les decía, no estamos aún en este momento. No estamos en lo que se llama el momento Ready Player One. ¿Listo? El momento Ready Player One, no sé si han visto esta película de Steven Spielberg, año 2011, un universo distópico fijado en el año 2045 en el que, bueno, no sé si vamos camino de eso. Fíjense lo que está ocurriendo con la economía a nivel global. Bueno, pues hay una clase social menos favorecida que ocupa más o menos al 90% de la población y un 10% de clase más privilegiada y privilegiada precisamente por la tecnología. ¿Y con qué se entretiene esa clase menos privilegiada? Bueno, pues con una especie de metaverso en el que pueden tener la vida que sueñan. No estamos ahí.
No estamos ahí, no se asusten, no se dejen llevar por la hype. Next, pero tampoco estamos ya en la época de Second Life. ¿Listo? Second Life llegó a funcionar muy bien, tuvo 65 millones de usuarios, tuvo su propia moneda que tuvo que intervenir el Banco Central estadounidense, la Fed, tuvo que fijar el tipo de cambio entre el dólar y el Linden dólar, que era la moneda virtual, no cripto, no había blockchain de aquella y eso generó muchísimos problemas. ¿Listo? Pero hubo 65 millones de usuarios y les dejo ahí un videito que era el que arrancaba antes para que ustedes, si quieren, puedan ver cómo cualquier marca importante estuvo ahí. El lanzamiento del BMW Z3, por ejemplo, del Deportivo Dos Plazas, que fue coche James Bond de BMW, se lanzó en el metaverso. Adidas lanzó zapatillas en el metaverso. American Apparel lanzó camisetas en el metaverso. Y yo mismo, en mi alma mater, fíjense ahí, Instituto de Empresa con el viejo logo, ese es mi avatar, di clases en Second Life en el año 2008, en el año 2009, en el año 2010, y luego todo se vino abajo. ¿Por qué se vino abajo? ¿Va a ocurrir lo mismo con estos 4 metaversos que les recomendaba antes? Esa es la pregunta. Next. Bueno, y lo cierto es que no. Otros metaversos de la época, por ejemplo, eran World of Warcraft. Siguiente. Next. Hoy estamos en la época de Fortnite. ¿Qué ha cambiado? Next. Lo que ha cambiado es que tenemos nuevas tecnologías que nos permiten un engagement y una interacción muchísimo más alta. Antes en los metaversos, Dios mío, pues no podías hacer gran cosa. Los gráficos no eran muy reales. Tú no podías sentir si alguien te daba así en un brazo. Hoy ya tenemos esa tecnología. Miren, esta es una empresa, bueno, pues española que estoy en su capital. Se llama OWO, ¿listo? Y, bueno, son una especie de camisetas e incluso monos de licra que tú te pones y que si estás en un mundo virtual, en un juego de lucha, y lanzando puños, tú recibes un puñetazo que no has conseguido esquivar en el hombro y te duele. Pero de la misma manera, bueno, pues en un metaverso médico, si tú quieres auscultar el vientre de un paciente, ese paciente se puede poner este traje y tú eres capaz de palparle el abdomen y ver si lo tiene duro o no lo tiene duro para ver si tiene una apendicitis que pueda desembocar en peritonitis. Next. El cambio en los gráficos, el cambio en los sistemas de realidad virtual, el hecho de que podemos utilizar NFTs, otro aplicativo de blockchain que eché de menos el comentario al respecto en el panel anterior. Los NFTs están cambiando el mundo. Los NFTs, los activos digitales, si yo me compro cualquier producto a través de un metaverso, me compro unas zapatillas en el mundo real y me compro unas zapatillas virtuales que se calce mi avatar exactamente igual que las de tela que yo tengo en el mundo físico, ¿cómo se conceptúa ese activo digital, que son esas zapatillas digitales, esos tenis digitales? Pues son un NFT que se paga desde mi crypto wallet utilizando tecnología blockchain. Pero también está evolucionando el propio concepto de las gafas de realidad virtual, que resultan muy molestas para la gente de mi generación. Llega toda una nueva generación de gafas de lo que llamamos realidad mixta. Apple presenta las suyas esta Navidad. Meta lanza las Oculus 3 a principios de 2023. Son gafas mucho más ligeras, que se está hablando de que los que llevamos gafas de ver vamos a poder graduarnos los cristales y no íbamos a llevar tremendo aparato así delante de la cara. Todas estas cosas es lo que están haciendo que para 2030 sí probablemente vamos a tener una Second Life de verdad. Es decir, vamos a entrar en el metaverso y vamos a sentirnos como si estuviésemos en el mundo real. Eso es lo que estamos llamando realidad mixta y tenemos que ir preparándonos para ese futuro en el cual interactuaremos con nuestros clientes, por ejemplo, pues como ustedes están interactuando hoy aquí con mi avatar, pero no con un avatar que me recuerde vagamente, sino con un avatar que sea prácticamente indistinguible de mi yo físico. Next, vámonos con otra de las palancas, vámonos con la inteligencia artificial. Adelante. Pasemos, por favor. Next. Bueno, la inteligencia artificial forma parte de lo que antes estaban discutiendo, hablando de ciencia de datos. Simplemente, bueno, pues una vez, next, por favor, que tenemos todos esos datos modelizados, somos capaces de plantearnos el objetivo de que una máquina haga cosas que normalmente antes hacía un humano. Oiga, ya la están haciendo, ¿eh? Ese famoso efecto Hall. Que nosotros hablemos y una máquina nos entienda. Eso que se planteaba como algo futurista solo en 1997, 1998, hoy cuesta $19 y se llama Amazon EcoSpot. ¿Listo?
visión artificial. Ya somos capaces de que lancemos ahí fuera un dron, haga un reconocimiento y funcione por sí solo. Y bueno, los robots son un magnífico ejemplo de otro objetivo alcanzado por la inteligencia artificial con el movimiento automático. Next. Lo que ocurre es que hasta ahora no éramos capaces de manejar todos los objetivos a la vez. Digamos que teníamos inteligencias artificiales débiles. La llegada de las redes neurales está permitiendo empezar a tener conceptualmente, listo, aún no tenemos un deliverable, pero se espera con el nuevo robot doméstico que va a lanzar Tesla, el famoso Tesla Bot, para el año 2023, será el primer ejemplo de inteligencia artificial fuerte. Next, por favor. Next. Listo. Bien, luego tenemos distintas técnicas. Podemos hacer inteligencia artificial con programación lineal. Eso llevamos haciéndolo muchos años, pero claro, es tremendamente limitado lo que se puede hacer. Eso es lo que hablábamos cuando en la conferencia anterior hablaban de una inteligencia artificial donde yo luego remedaba lo que decía mi viejo profesor, ¿no? Un computador es un tonto muy rápido. Estamos hablando de programación lineal. Estamos hablando de programación lineal y, oiga, con eso se hicieron grandes cosas, ¿eh? Con eso se desarrolló una inteligencia artificial que se llamó Deep Blue, que permitió derrotar en 1997 a Garry Kasparov jugando al ajedrez. El concepto de inteligencia artificial viene de los años 50 y cristaliza de ahí en adelante. Pero es que hoy tenemos Machine Learning. Next. Pero para que el Machine Learning funcione, claro, necesitamos tener sistemas de datos muy bien modelizados y hay que modelizarlos. Y para modelizarlos tenemos que hacer aprendizaje que puede ser no supervisado, que puede ser supervisado o que puede ser reforzado. Pero si no tengo los datos bien modelados, no puedo hacer inteligencia artificial. Y ese es el reto de las empresas ahora mismo, modelar bien esos datos para poder pasar a hacer lo que se llama también Big Data prescriptiva. Es decir, no solo intentar predecir qué va a ocurrir, sino hacer que ocurra aquello que queremos. Next, por favor. Y ahí es donde tenemos que llegar. Para eso, bueno, se llevan utilizando herramientas para el aprendizaje, para el machine learning, para el aprendizaje automático. Se van utilizando herramientas como los árboles de decisión, los modelos de regresión, los de clasificación, los de clusterización. Pero hay algo nuevo que llamamos cognitive computing. No toda la inteligencia artificial es cognitive computing, solo las redes neurales lo son. Adelante, por favor, next. Y esas redes neurales nos están permitiendo hacer cosas totalmente diferentes y ya tenemos proyectos en los cuales se está trabajando y el BBVA, por ejemplo, aquí en España, les quiero poner algunos casos muy rápidos, no tengo demasiado tiempo, les dejo, les dejo los vídeos acá para que ustedes los puedan revisar. Bueno, pues está cogiendo datos, anonimizándolos, procesándolos y dándoles recomendaciones a las mini pymes, por ejemplo, a un señor que tiene 2 restaurantes o a una señora que tiene 3 librerías en Madrid y Barcelona respectivamente, como van a ver en el vídeo. Ese sistema está siendo capaz de coger los datos que proceden de la pasarela de pagos de las tarjetas de crédito y débito utilizadas en los pagos de esos establecimientos y, sin revelar la identidad de quién está comiendo o comprando libros en estos 2 tipos de establecimiento, sí ser capaz de decir, mire señor, para los martes y jueves el 80% de sus comensales vienen de estas 3 zonas de la ciudad. Monte usted una acción comercial selectiva utilizando, por ejemplo, Search Engine Marketing para ofrecer su menú del día en estas zonas los martes y los jueves y en estas otras los lunes y los miércoles. Eso para mini pymes en un país como España, en el 95% de las empresas son pymes y el 70% son mini pymes, está dando un valor diferencial brutal a esa señora que tiene 2 librerías o a ese señor que tiene 3 restaurantes y que ni siquiera manejan conceptos como CRM. Eso le genera un nivel de fidelidad absoluta hacia el banco que luego es explotable a través de la venta de otro tipo de productos y servicios. Esto es un ejemplo real que ha tenido mucho éxito, por ejemplo, aquí en España. Next. Aquí les dejo más vídeos hablando de este tema. Next. Ya que no estoy pudiendo entrar muy en detalle. O como, por ejemplo, pues ser capaces de hacerles recomendaciones de todo tipo, ahora que la vivienda está absolutamente disparada. Oiga, mire, todo este portfolio de vivienda que tiene el banco
y que se tiene que deshacer de ella acorde a las zonas por las que usted muestra preferencia. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque sabemos desde dónde se está conectando con más frecuencia en la ciudad, ¿no? Cuando se conecta a través del app del BBVA, a través de, bueno, pues revisar un poquito cuál es su capítulo de gastos, le recomendamos ajustar sus gastos, sus inversiones de esta manera, de esta otra, y comprarnos este piso que sí va a poder usted pagar, y que todo eso se está haciendo ya en el BBVA. Next, por favor. De la misma manera, Next, otro vídeo explicativo de lo mismo, que se está empezando a lanzar un proyecto donde los datos se van a anonimizar por blockchain para procesarlos y venderlos anonimizados a gente que quiera tener, a empresas que quieran tener la oportunidad de, bueno, pues ser capaces de llegar a un determinado colectivo de personas en función de su posicionamiento socioeconómico, por ejemplo. Y se están estableciendo partnership entre Telefónica y el BBVA. Más ejemplos de cómo tenemos que ir modelando estos datos. Siguiente, por favor, para Next, para llegar a la inteligencia artificial. Miren, con Banco Pichincha estamos trabajando con ellos en sistemas de modelado de datos que nos permitan automatizar el SLA, los acuerdos de niveles de servicio, Next, de tal manera que, bueno, utilizando modelos tradicionales como el RFM, Recency Frequency Monitoring, lo que estamos haciendo es, bueno, determinando niveles de servicio asociados a 5 tipologías de cliente, de tal manera que no solo estamos definiendo los niveles de servicio que van a tener, quién tiene comisiones, quién no tiene comisiones, todo eso, bueno, se está procesando de forma automática ya, y cuando lo tengamos bien modelizado, lo que vamos a empezar a hacer es, bueno, pues que ya no haya un humano clasificando a los clientes, sino que esos clientes sean clasificados de forma automática y sus niveles de servicio sean asociados de forma automática, no solo en función de la posición del cliente ahora mismo en el banco, sino de la posición que van a tener en el futuro. Pero claro, para llegar ahí primero hay que modelizar los datos. Next. Bueno, aquí les dejo una explicación de cómo, por ejemplo, se maneja ya a nivel técnico. Pueden pinchar y ver el vídeo. Oiga, que tengo este cliente que su potencial de saltar a la categoría de servicio más alta es alto, entonces ya lo voy a poner tentativamente. Estamos enseñándole a la máquina aprendizaje supervisado para que luego esa máquina en un futuro próximo pueda tomar decisiones por sí misma, en cuanto a ese SLA, en cuanto a ese acuerdo de niveles de servicio. Vámonos con un tercer caso. Next. Bueno, CaixaBank. Esto lo hemos hecho en muchos otros sectores, lo hemos hecho en el sector educativo, lo hemos hecho también en el sector médico, por supuesto, fue el primer proyecto que hicimos de esto. Bueno, pues con CaixaBank, tercer banco aquí en España, ya estamos haciendo Big Data Recruiting. Next, por favor. Es decir, a la hora de reclutar nuevos perfiles, a la hora de reclutar nuevos empleados, estamos manejando data previamente modelizada y con aprendizaje supervisado en función de la evaluación del desempeño posterior de los empleados que fueron reclutados utilizando estos modelos. Estamos siendo capaces de, si hemos recibido 100 CVs para un determinado puesto, ordenarlos de mayor a menor probabilidad de éxito. Estamos retroalimentando ahora mismo al algoritmo para que muy pronto ya lo haga de forma autónoma y directamente de toda la bolsa de candidatos diga, selecciona a este. Estamos ya muy cerca de ese punto. No es inteligencia artificial todavía, pero está a punto de serlo. Siguiente, por favor, next. El ejemplo del Banco de Occidente ya lo hemos visto antes. Next, por favor. Quería ponerles también... Bueno, este es el proyecto más ambicioso que tenemos y con este acabo. Es el proyecto de la banca March. Aquí lo que estamos hablando, esto ya es heavy metal, como decimos en España, es de educar. Ya saben, banca March, banco muy pequeñito, hay que tener una posición mínima de 1 millón de euros para poder ser cliente. Es un banco de inversión, donde, bueno, pues aquí la clave y la fortaleza del banco es el asesoramiento privado particular que se le hace a los clientes. Pero seamos sinceros, aquí todos estamos en el mismo barco, todos trabajamos en el sector financiero bancario. ¿Acaso no se hace eso con modelos basados en datos? Que pueden ser más o menos complejos, que a lo mejor tienen 50 variables de complejidad o 100 variables de complejidad. Pero aunque luego al cliente le vendamos y le pongamos un capuchino riquísimo con mucha nata y mucha crema y demás, que le estamos haciendo el plan exclusivamente para él, bueno, le pega los últimos toques el banquero de inversión, pero todo sale de una modelización de los datos de ese cliente.
perfil de riesgo, tiempo, horizonte de recuperación del dinero, sectores de mayor interés, ¿cierto? Hay modelados que algunos bancos todavía aquí en España muy pequeñitos siguen funcionando con una hoja de Excel y hay quien, oiga, tiene aquí sistemas programados en Python de primer nivel. Bueno, pues es el caso de lo que estamos haciendo con Banca March. Estamos modelizando, Next, por favor, todos esos datos para que, y aquí les dejo el análisis completo de todo lo que se está haciendo para transformar el actual CRM analítico en un sistema de IA marketing, bueno, ser capaces de crear las carteras de inversión para los clientes de forma automática. Estamos arrancando con este proyecto. Habrá una fase intermedia de modelizado, habrá la segunda fase de darle feedback a los algoritmos programados para que aprendan, habrá fase de desarrollo de todo eso. Finalmente, en torno al año 2030, pues tenemos que afrontar el hecho de que todos nuestros trabajos rutinarios, toda la parte rutinaria de nuestro trabajo va a ser sustituida por IAs. Next, por favor, vamos con la última palanca, que se acerca ya el tiempo. Bien, es la más ambiciosa de todas, por eso se ha quedado para el final, por eso vamos a entrar en ella muy poquito, pero ya estamos viendo cómo Neuralink sale a bolsa. Y supongo que ya habrán oído hablar de Neuralink. Si no lo han oído, la IPO está próxima. Atención, porque creo que solo va a salir para manos fuertes, para clientes mayoristas, pero va a haber tortas por conseguir estos stock shares. ¿De qué va esto de Neuralink? Implantes cerebrales, amigos. Implantes cerebrales. ¿Por qué tenemos que acudir a hacer un máster? Estoy totalmente de acuerdo con lo que se decía en el panel anterior. Es mucho mejor. Un científico de datos no es un ingeniero de datos. Un ingeniero de datos tiene que saber programar Python, manejar regresiones en R y demás. Un científico de datos tiene que entender el negocio. Entonces, claro, hay que coger a alguien que entienda el negocio de mi banco y mandarle a hacer un máster en Big Data. 9 meses le va a llevar. ¿Y si pudiésemos implantarle todo el conocimiento? Clic. Tal que así. Bueno, pues eso es lo que está haciendo Neuralink. De momento todavía no están implantando conocimiento. Next. Pero después de pasar por la fase de pruebas con animales, next, por favor, miren dónde estamos ya. Fíjense la fecha, 25 de marzo de 2022, o sea, antes de ayer, primer paciente con ELA, con un ELA terminal, desafortunadamente, que ya consigue hablar gracias a un implante cerebral. De momento, claro, estamos en la prehistoria de la neurotech y los implantes se hacen con una intervención quirúrgica, pero ya Neuralink está trabajando con inyecciones en la arteria aorta que llega hasta el cerebro, donde se inyecta un microchip, ¿sí? Como en la vieja película de los años 80, ¿recuerdan? Protagonizada por Dennis Quaid. Science fiction is becoming science fact in front of our eyeballs, que decía yo hace poco en una conferencia que estaba dando en Miami. Listo, lo que era ciencia ficción en la época de nuestra adolescencia se está convirtiendo en realidad. No está listo todavía, pero va a estar en el año 2030. ¿Listo? ¿Cómo nos estamos preparando para todo esto? Y sobre todo, next, por favor, ¿qué rol le va a quedar al humano con tanta tecnología? Bueno, pues me vuelvo a linkar a lo que se estaba comentando en el panel anterior. Adelante, next, por favor. El rol que nos va a quedar es el pensamiento lateral. Y fíjense que ese pensamiento lateral no es nada nuevo. Next, si somos tan amables, por favor. La mayor parte de las personas se definen más racionales que creativas. Hasta hoy estaba mal visto ser demasiado creativo. Esto va a tener que cambiar. Porque lo único que nos va a quedar que la IA no va a poder hacer es pensar de forma lateral. Y ahora mismo, cuando los padres de mis amigos vienen a verme y me dicen, oye, recomiéndame una carrera para que estudie mi hijo, piensan que le voy a recomendar ingeniería industrial y después doctorarse en económicas, que fue lo que hice yo. Lo de doctorarse en económicas lo mantengo, lo de ingeniería industrial, ya tenemos algoritmos IA que programan otros algoritmos. Ya no va a ser tanto la mente racional, va a ser la mente creativa la que nos va a permitir funcionar. Next, adelante. ¿Qué ven ustedes ahí? La mayor parte de la gente ve un sombrero, ¿verdad? El pensamiento lateral, next, lo que nos hace es ver que, como en El Principito, lo que hay es un elefante engullido por una boa constrictor. Next, pero incluso podríamos ver muchas más cosas. Fíjense, podría ser desde una montaña rusa, un mueble de diseño, hasta, bueno, pues algo saliendo de la pared. Pensamiento lateral es salir de los modelos de datos y pensar de una forma no lineal. Eso es lo que nos va a quedar para los humanos. Next, por favor. ¿Cuál es el número de la plaza de parking del supermercado donde está aparcado el coche?
No tengo mucho tiempo de hacer misterio, que se me acaba el tiempo. Solo tienen que mirar desde el otro lado y van a ver cómo es el 87. Esto, una IA, no sé si lo va a poder resolver, ¿eh? Ni ahora ni en 2030. Next, porque no tiene patrones de datos para funcionar de esta manera. Aunque hasta ahora se privilegiaba el pensamiento racional y el 80% de la gente se define como racional, en realidad nuestro cerebro viene preparado para que prime la parte creativa. Y eso es lo que vamos a tener que hacer, y eso es lo que les estoy recomendando a los padres de mis futuros alumnos, que estudien temas relacionados con la creatividad, porque es lo que nos va a quedar, el pensamiento lateral para el ser humano. Next. Y este tema del pensamiento lateral, bueno, pues nos va a tener que llevar a desaprender cosas que hemos aprendido. Nuestro cerebro, next, por favor, trabaja basado en patrones. Fíjense cómo ustedes, por muy sorprendidos que puedan parecer a priori, son capaces de leer lo que pone ahí. I couldn't believe that I could actually understand what I was reading. The phenomenal power of the human mind. According to our research at Cambridge University, it doesn't matter in what order the letters in a word are. Nuestro cerebro funciona basado en patrones. Ve la primera letra, la última y saca la palabra. Next. Les invito también a jugar con este juego. Van a ver cómo, si ustedes intentan decir el color y no la palabra, si intentan decir green, red, blue, yellow, ya me empiezo a trabar. Tenemos que desaprender, tenemos que empezar a pensar de una forma lateral para poder buscar soluciones que no fuesen tan obvias. Next. De todo esto nos pueden enseñar los niños, que todavía sus mentes no han sido prostituidas por el pensamiento racional y son capaces de resolver este problema. No les voy a dar solución, les voy a dejar a ustedes el reto de que lo resuelvan. Si no lo consiguen, llévenselo a un niño de 5 años y ya verán que él sí aplica la parte más emocional de su cerebro, la parte más creativa de su cerebro. Verán cómo sí es capaz de solucionar esto. Next. Si quieren ustedes buscar más información sobre este tema, les invito a que piensen en una persona creativa. Al pensar en una persona creativa, esto es lo que se nos viene a la cabeza, ¿verdad? Steve Jobs. Bueno, pero igual podemos encontrar un precedente más antiguo. Next. Quizá podemos encontrar a alguien tan antiguo, next, por favor, como el rey Salomón. ¿Recuerdan? 2 madres que le llegan diciendo que son las 2 madres de una criatura, y él piensa de forma creativa y dice, partamos al niño por la mitad con una espada. No es que lo quisiese partir de verdad, es que estaba buscando ver quién era realmente la madre. Esto es pensamiento creativo. Y de todo esto, next, por favor, bueno, pues nos habla Next en su libro Edward de Bono. Este libro no es nuevo, amigos. Este libro es de 1967, Pensamiento Lateral. Nos va a tocar back to real, que decíamos antes, volver a las bases, conseguir pensar lateralmente. Piensen si, por ejemplo, les pregunto, oiga, ¿cómo podrían partir con solo 3 cortes de cuchillo una torta en 8 porciones iguales? Por mucho que lo piensen, no van a encontrar fácilmente la solución, salvo que tengan bien desarrollado el pensamiento lateral. Porque les he inducido a error haciendo así con mi mano. Piensan en cortes verticales. No se puede hacer. Tiene que dar usted 2 cortes en cruz verticales y un corte horizontal a la torta para que salgan 8 partes iguales. Hemos tenido que salir de los caminos trillados. Eso una IA no lo va a poder resolver. Y esa es la parte que nos va a quedar a nosotros. Esa es la parte más creativa que nos va a quedar para nosotros. Next, por favor. Aquí tienen ustedes para que empiecen a entrenarse, sobre todo, oiga, los que tengan 50 años como yo, pues para 2030 a disfrutar de la jubilación a la playa. Pero también habrá entre la audiencia gente que tenga 30 y va a haber que luchar. Si uno, por ejemplo, es banquero de inversión contra una IA que va a ser mucho más rápida que nosotros en modelizar datos que ya tiene asumidos en un volumen que nosotros no podemos manejar. Para nosotros van a quedar las soluciones creativas, las soluciones out of the box, muchas veces hoy denostadas en una multinacional, que cuando propones algo diferente, cuando propones algo creativo, cuando aplicas lo que está en rojo, cuando aplicas el pensamiento lateral, eres forzado al pensamiento vertical, al pensamiento lineal. El pensamiento lineal lo van a dominar las máquinas. Next, por favor. Y lo que nos queda, y con este ejemplo acabo, aunque tienen ustedes bastante más, después les recomiendo cómo aplicar todo esto a los negocios con otro libro que escribió Edward de Bono que se llama Pensamiento Lateral aplicado a los negocios. Pero como me están diciendo por aquí que tengo que ir acabando o me cargo todo el scheduling del evento, voy a acabar con este último ejemplo para que vean ustedes lo que es pensamiento lateral aplicado.
Imagínense que están conduciendo su deportivo de 2 plazas en medio de una noche de tormenta, que pasan por ustedes por una parada de autobús donde hay 3 personas esperando. Una anciana que parece muy enfermita en medio de esa tormenta terrible, un viejo amigo que una vez nos hizo un gran favor y el hombre o la mujer de nuestros sueños. Yo ahí no entro los gustos sexuales de cada cual. Ustedes van en un biplaza, solo hay 2 asientos en el carro. ¿A quién suben al coche? Pensamiento vertical es elegir una de las opciones. Pensamiento lateral es salirse de los patrones marcados. Bajarse del coche. ¿Por qué tenemos que seguir nosotros en el coche? Alguien que piense lateralmente dirá, me bajo del carro, le doy las llaves a mi amigo con quien tengo confianza, le pido que lleve a la ancianita al hospital y me quedo esperando a que pase el autobús, aunque sea en la lluvia, con la mujer o el hombre de mis sueños. Practiquemos el pensamiento lateral, amigos, porque hoy la inteligencia artificial nos parece que queda muy lejos, pero ya les he mostrado algunos ejemplos en los cuales empezamos a trabajar muy consistentemente en la dirección de que todo el trabajo rutinario estará realizado por IAs con la ayuda de las otras herramientas tecnológicas de tendencia para 2030. Apliquen el pensamiento lateral porque es para lo que vamos a quedar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Siempre es un gusto poder actualizarse, reflexionar y mirar con nueva óptica. Que me bajo del coche mientras alguien lleva a pasear a alguien y yo me quedo conociendo a la mujer de mis sueños. Ahora dime en qué esquina era. Porque... Este te ha gustado, el último ejemplo. Oye, en aras del tiempo, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién debe o qué perfil debe liderar la transformación digital en mi negocio? Y dice, espera, en mi negocio y en mi vida, dice aquí. Mira, lo mismo en el negocio que en la vida, lo importante es la estrategia. Yo en mis clases de estrategia siempre les cuento a mis alumnos la importancia de no solo formular una buena estrategia, porque el papel lo soporta todo, el PowerPoint es muy bonito, que decían en el panel anterior, sino luego de implementarla, ¿no? Pero lo importante es la estrategia, no la táctica. Formularla e implementarla, pero la estrategia. Entonces, ¿quién debe liderar la transformación digital? Tanto de la empresa como, bueno, cuando uno piensa, ¿yo hasta qué punto me voy a meter en todo este lío digital si ya tengo 50 años, por ejemplo? ¿Usted a dónde quiere ir? Usted, igual que uno, para tomar esa decisión a nivel personal, tiene que saber cómo es su vida, de dónde viene, dónde está y a dónde quiere llegar. En la empresa necesitamos a alguien que conozca el negocio. Yo por eso siempre, cuando acabo mis consultorías en las empresas, lo que sugiero es elegir a uno de los empleados que mejor conozca el negocio y que sea lo que llamamos un campeón digital, es decir, que estos temas digitales le gusten y proporcionarle la formación técnica mínimamente necesaria. Yo no quiero que este tipo, que normalmente llamamos Chief Digital Officer, aunque también le podemos llamar vicepresidente de innovación digital o le podemos llamar de 1000 formas distintas, yo no quiero que este tipo programe. Ya voy a tener ingenieros que programen, pero sí tiene que A, conocer el negocio y B, saber qué tecnologías hay que ayuden a que ese negocio tenga, 1, menores costes, 2, de mejores niveles de servicio a mi cliente, o 3, me permita tomar mejores decisiones ejecutivas. Pero siempre desde el conocimiento del negocio. Siempre coger a alguien interno que le guste este tema digital y potenciar su conocimiento. Excelente, Manuel, te lo agradezco muchísimo y en aras del tiempo lástima porque se nos quedaron otras 5 preguntas que bueno, ya compartiré contigo. Me las haces llegar por correo electrónico y te las respondemos con mucho gusto desde acá, desde Madrid. Excelente, Manuel, un abrazo, gusto en tenerte conectado, espero nos acompañes un momentillo más que viene también la doctora aquí en el siguiente panel. Claro que sí, un abrazo, cuídense amigos, hasta luego. Gracias. Y bueno, pasamos por favor al video.